Hoy en Planet Atlas conocerás cuáles son las monedas más valiosas y fuertes del mundo. ¿Pero qué factores influyen en la fortaleza de una moneda? Pues los criterios que definen la fortaleza de una divisa abarcan una serie de factores interrelacionados. Una moneda sólida suele estar asociada con una baja inflación en el país emisor y tasas de interés elevadas, que atraen a los inversores y generan una mayor demanda de la divisa. Además, la estabilidad política y económica de un país atrae a inversores extranjeros, lo que influye en el tipo de cambio de su moneda. La popularidad de los productos de un país también puede fortalecer su divisa, ya que crea una demanda sostenida que requiere la adquisición de la moneda local. Políticas monetarias restrictivas, sistemas fiscales favorables, producción de petróleo y la solidez del sistema bancario son otros elementos que impactan en la fortaleza de una moneda. Finalmente, el crecimiento económico positivo contribuye a generar confianza en la divisa, mientras que las dificultades económicas pueden debilitarla. Estos factores combinados determinan la posición de las monedas en el panorama mundial. Ahora comenzamos nuestro viaje para conocer las 10 monedas más fuertes del mundo y el 10º lugar le corresponde a Canadá, cuya moneda es el dólar canadiense. Canadá destaca por ser uno de los principales productores mundiales de recursos naturales, ocupando el segundo lugar en la producción de uranio y poseyendo vastos yacimientos petrolíferos, principalmente en la provincia de Alberta. Además de su riqueza en recursos naturales, Canadá cuenta con una economía diversificada que incluye sectores como la tecnología, la manufactura, la agricultura y el turismo. La estabilidad política y económica del país, junto con un sistema bancario bien regulado, también contribuyen a la fortaleza del dólar canadiense. Además, Canadá es conocido por su calidad de vida, su sistema de salud público y su compromiso con la protección del medio ambiente, lo que lo convierte en un lugar atractivo para vivir y hacer negocios. En nuestro viaje ahora nos dirigimos hacia los Estados Unidos de América, cuya moneda es el dólar estadounidense, situado en la 9ª posición del ranking de las monedas más fuertes del mundo. El dólar estadounidense es la divisa más popular a nivel mundial y sirve como referencia en el mercado internacional para el intercambio de divisas. No solo es la moneda de curso legal en Estados Unidos, sino que también es utilizada en otros países, y muchos más la emplean como moneda no oficial junto con la suya propia. Esta posición prominente del dólar lo convierte en la piedra angular de la economía mundial y en la moneda de reserva para el comercio y las finanzas internacionales. La estabilidad y confiabilidad de las inversiones en dólares estadounidenses se mantienen sólidas, independientemente de las condiciones globales, lo que refuerza su fortaleza. Entre las principales actividades económicas de Estados Unidos se destacan la tecnología, la industria manufacturera, el sector financiero, la agricultura, la energía y el comercio internacional, contribuyendo significativamente a la solidez de su moneda. Además de los fundamentos económicos, la psicología del mercado y los riesgos geopolíticos también influyen en el valor del dólar. Ahora nos dirigimos a Suiza, cuya moneda es el franco suizo, ubicado en la 8ª posición del ranking de las monedas más fuertes del mundo. El franco suizo se ha apreciado frente al euro y al dólar estadounidense como resultado de la crisis de deuda europea y la política monetaria estadounidense. En el año 2015, el Banco Nacional Suizo canceló la vinculación del franco al euro, lo que ha fortalecido aún más su posición como una moneda segura y estable. En Suiza, se aceptan pagos en euros, pero el cambio se realiza únicamente en francos suizos, lo que resalta la confianza en esta divisa. El franco suizo encabeza el ranking de las monedas más seguras, principalmente debido a su estabilidad política y económica, así como a su política monetaria conservadora. Entre las principales actividades económicas de Suiza se destacan la banca y las finanzas, la industria farmacéutica, la relojería, la fabricación de maquinaria y equipos, así como el turismo. Estos sectores contribuyen significativamente a la robustez de la economía suiza y, por ende, a la fortaleza de su moneda. La crisis financiera del año 2008 llevó a muchos inversores a refugiarse en el franco suizo, lo que ha consolidado su reputación como un activo refugio en tiempos de incertidumbre económica global, generando ganancias constantes incluso durante crisis mundiales. El euro es la 7ª divisa más valiosa del mundo, utilizada por 19 países europeos. El Banco Central Europeo ejerce una mayor independencia respecto a los gobiernos nacionales que la mayoría de los otros bancos centrales, al ser responsable de la política monetaria de todo el continente. Esta independencia contribuye a mantener fuerte al euro, aunque ha sido objeto de controversia debido a la crisis de deuda soberana en Europa y al aumento del desempleo. La prohibición del Banco Central Europeo a algunos países, como Grecia e Italia, de tomar medidas específicas para estimular sus economías, como imprimir dinero adicional, ha generado tensiones. Sin embargo, el euro sigue siendo una divisa clave en el mercado mundial, especialmente en el par de divisas euro-dólar estadounidense, que es el más operado. La fortaleza del euro se ve influenciada por la situación política, social y económica de los 19 países que lo utilizan, así como por factores como el estado del mercado de valores, la variedad de previsiones analíticas y las medidas tomadas por el Banco Central Europeo. En nuestro viaje ahora nos trasladamos a las Islas Caimán, ubicadas en el Caribe,
donde la moneda local es el dólar de las Islas Caimán, posicionado en el sexto lugar del ranking de las monedas más fuertes del mundo. Desde 1970, el dólar de las Islas Caimán está vinculado al dólar estadounidense a un tipo de cambio fijo de 1,20. Mantener este vínculo en condiciones de una economía local en dificultades y el aumento de las tasas de interés por parte de Estados Unidos presenta desafíos. Sin embargo, el estatus del país como paraíso fiscal para inversores ricos respalda el valor del dólar de las Islas Caimán. Además, las principales actividades económicas del país incluyen servicios financieros, turismo y servicios de alta gama, lo que contribuye a la solidez de su moneda. Ahora nos trasladamos al Reino Unido, donde la moneda nacional es la libra esterlina, posicionada en el quinto lugar del ranking de las monedas más fuertes del mundo. Durante décadas, el Banco de Inglaterra ha mantenido el valor de la libra esterlina por encima del dólar estadounidense, siguiendo las tendencias mundiales. A lo largo del siglo XX, la libra esterlina valió más que el dólar estadounidense, pero en los años 1980 experimentó un severo desplome, aunque posteriormente recuperó su ventaja sobre el dólar. La actividad del Banco de Inglaterra es la principal fuerza impulsora del tipo de cambio de la libra esterlina, aunque otros factores como la inflación, el crecimiento económico y el sentimiento del mercado también influyen en la libra esterlina. Además, el Reino Unido es una de las economías líderes, por lo que los acontecimientos políticos y económicos mundiales también impactan en el valor de su moneda. Las principales actividades económicas del Reino Unido incluyen servicios financieros, manufactura, comercio internacional, turismo y tecnología, lo que contribuye a la solidez de su moneda. En nuestro viaje ahora avistamos a Jordania, donde la moneda nacional es el dinar jordano, posicionado como la cuarta moneda más valiosa del mundo. A pesar de que el dinar jordano está vinculado al dólar estadounidense desde 1995, su valor es más alto que el del dólar. Esta vinculación se estableció con el objetivo de mantener la estabilidad del dinar jordano y atraer la inversión estadounidense. A lo largo del siglo XXI, Jordania ha logrado respaldar su tipo de cambio frente al dólar de manera exitosa, consolidando así la fortaleza de su moneda. Además, las políticas monetarias prudentes implementadas por el Banco Central de Jordania, junto con una gestión fiscal responsable, han contribuido a la confianza en el dinar jordano y a su posición sólida en el mercado internacional. Las principales actividades económicas de Jordania incluyen la agricultura, el turismo, la industria manufacturera y el sector de servicios, lo que contribuye a la solidez de su economía y, por ende, de su moneda. Ahora viajamos al Medio Oriente para encontrar a Omán, donde el rial omaní ocupa el tercer puesto de la lista de las divisas más valiosas. El tipo de cambio del rial omaní se ha mantenido en 2.6008 desde el último ajuste en el año 1986. El rial omaní ha conservado su valor frente al dólar estadounidense gracias a la política monetaria tradicionalmente restrictiva de Omán y a las limitaciones financieras impuestas. Los políticos omaníes regulan la oferta monetaria para proteger al país de conflictos militares frecuentes y turbulencias en la región del Medio Oriente. Esta estrategia ha resultado en una apreciación de la moneda y limitaciones crediticias que favorecen a empresas extraterritoriales e iniciativas de trading en Forex con un alto apetito de riesgo. Las principales actividades económicas de Omán incluyen la producción de petróleo y gas, la industria pesquera, el turismo y la construcción, contribuyendo a la robustez de su economía y, por ende, de su moneda. En nuestro viaje llegamos al Golfo Pérsico para encontrar al Reino de Bahrein, cuya moneda es el dinar bahreiní, que ocupa el segundo puesto de la lista de las divisas más valiosas. El tipo de cambio del dinar bahreiní está vinculado al dólar estadounidense. Aunque los precios bajos del petróleo afectan a la economía de Bahrein, la media anual del valor del dinar bahreiní ha permanecido relativamente estable desde el año 2011. La tasa de inflación de Bahrein también es sostenible, con bajas tasas de crecimiento, lo que contribuye al fortalecimiento de la divisa y la economía. Las principales actividades económicas de Bahrein incluyen la industria petrolera y gasífera, la banca y las finanzas, el turismo y los servicios, lo que contribuye a la robustez de su economía y, por ende, de su moneda. El Banco Central de Bahrein implementa políticas monetarias cuidadosamente gestionadas para mantener la estabilidad del dinar bahreiní y contrarrestar las fluctuaciones del mercado. Además, Bahrein se compromete a mantener una política fiscal responsable y transparente, promoviendo así la confianza en su moneda y atrayendo inversión extranjera, lo que garantiza la solidez del dinar bahreiní y lo posiciona como una de las monedas más valiosas del mundo. Llegamos a puesto número 1 del ranking, donde encontramos en el Golfo Pérsico al estado de Kuwait, con su dinar kuwaití como la moneda más valiosa del mundo. El dinar kuwaití no está vinculado y es libremente convertible. La próspera industria petrolera es la razón principal por la que el dinar kuwaití tiene un valor tan alto. A lo largo de los años, el país ha creado un importante fondo de reserva de riqueza soberana, gestionado por la Autoridad de Inversiones de Kuwait, que garantiza el crecimiento a largo plazo del dinar kuwaití. La economía del país se basa en las exportaciones de petróleo y gas. Por ello, una caída del precio del oro negro se traduce en un déficit en la economía de Kuwait. No obstante,
La Autoridad de Inversiones de Kuwait desarrolló un plan de anticrisis de 7 años para mantener un tipo de cambio alto y estable del dinar kuwaití. El aumento en la demanda de petróleo contribuye al alza de los precios y respalda la divisa nacional de Kuwait. Por el contrario, la baja demanda y el aumento de la oferta llevan a la caída de las cotizaciones del oro negro y afectan negativamente al tipo de cambio del dinar kuwaití. La estabilidad y fortaleza de las monedas más valiosas del mundo reflejan la solidez económica y política de los países emisores. Sin embargo, estas posiciones pueden variar en el tiempo debido a cambios en los mercados financieros, fluctuaciones económicas y eventos geopolíticos. Por lo tanto, es importante reconocer que este ranking es dinámico y está sujeto a modificaciones a medida que evolucionan las condiciones globales y locales. Espero que te haya gustado este interesante viaje y que apoyes el video con un like para llegar a más personas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.